Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Un Café con Morelloses. Le habla Morelloses, director Esjaín. Para mí es un gusto estar con ustedes, como de costumbre, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Gracias le damos al Todopoderoso por esa oportunidad que nos da. Verdaderamente es un gusto siempre compartir con ustedes las riquezas que se encuentran en la Sagrada Escritura. Y hoy tenemos un programa especial relacionado a la festividad que se celebra hoy en el mundo cristiano tradicional. Si usted no lo sabía, hoy nos encontramos en el día 25 del mes de diciembre y alrededor del mundo diversos cristianos tradicionales observan el sagrado día del nacimiento de Jesús. Y el programa de hoy le hemos titulado Feliz cumpleaños Jesús. ¿Por qué le hemos titulado de esa forma? Bueno, porque hoy vamos a compartir con ustedes un escrito que tuve la oportunidad de tener acceso a él y analizarlo, de un profesor de la Universidad de Yale, que va a hablar de cómo el 25 de diciembre se convirtió en Navidad, y ese va a ser el escrito que vamos a utilizar como base para el feliz cumpleaños de Jesús. Pero antes de comenzar con nuestra lectura especial de hoy y nuestros comentarios basados en la lectura, es importante recordarles que mañana tenemos la sección de la Torá que se titula Vaigash, y él se acercaron. Él se encuentra en Génesis 44, versículo 18 al 47, 27. Y la lectura de los profetas, la Haftará, es Ezequiel 37, 15 al 28. En lecturas personales, yo leo Lucas capítulo 6, versículo 9 al 16. Así que luego de esa introducción, ¿verdad?, de que usted sepa cuáles son las lecturas que nos corresponden esta semana, y saber que en el Bet Midrash vamos a estar, con el favor del cielo, mañana, en el Bet Midrash virtual vamos a estar mañana, con el favor del cielo, estudiando la porción que nos corresponde, y como de costumbre 15 minutos antes dando una enseñanza basada en otros temas de la Escritura, para aquellos que entran temprano puedan gozar de ese estudio adicional. Pues le invitamos a entrar a nuestro sitio web esjaín.com, registrarse en nuestra sección de estudios, y puede compartir con nosotros entonces los estudios que nos corresponden. El domingo pasado suspendí la clase del ABC, es decir, que vamos a comenzar este domingo que viene ahora, el día 27. Tuve una misión especial para ese día que tuve que hacer, y gracias al cielo lo pude completar. Y a todas las personas que me acompañaron en oración, gracias al cielo por sus oraciones, porque el cielo nos escucha cuando todos estamos unidos con un solo pensamiento. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Feliz cumpleaños Jesús. ¿Por qué le hemos llamado a ese tema? ¿Por qué le hemos puesto ese título al programa de hoy? Bueno, el programa de hoy gira alrededor de un escrito del profesor Andrew McGowan. Él es decano y presidente de la Universidad de Berkeley, específicamente Berkeley Divinity School en Yale, y profesor McFadden de Estudios Anglicanos en Yale Divinity School. Anteriormente fue director y presidente de Trinity College en la Universidad de Melbourne, y profesor de Teología Histórica Joan Munro en la Universidad Teológica de Trinity, dentro de la Universidad de Divinity. Su trabajo sobre el pensamiento y la historia de los primeros cristianos incluye escritos o libros como Eucaristía ascéticas, comida y bebida en las comidas rituales de los primeros cristianos, de la editorial de Oxford Clarendon, 1999, y Ancient Christian Worship de Grand Rapids Baker Academic, 2014. ¿Por qué le introduzco quién es el autor del escrito? Bueno, aprendí de uno de mis profesores que siempre que vamos a leer un libro tenemos que conocer el trasfondo de la persona que está escribiendo el libro, y hacer un poco de investigación para saber cuáles son sus inclinaciones y cuál es su forma de pensamiento con respecto a las ideas que va a presentar, porque toda escritura, todo escrito tiene el bias, tiene la inclinación, el prejuicio de la persona manifestado en el texto, y eso es importante tenerlo en consideración. Así que luego de esta introducción de quién es el autor de este escrito, vamos a comenzar desde el principio con este escrito que voy a compartir con ustedes, donde le va a aclarar muchas dudas con respecto a cómo el 25 de diciembre se convirtió en la fecha tradicional del nacimiento de Jesús. El método tradicional, la forma tradicional entre todos los grupos que vienen del mundo de las raíces hebreas, que alguna vez fueron cristianos, es descubrir que el 25 de diciembre es una fiesta pagana, que es el culto al dios Sol,
y que Constantino, cuando se convirtió en cristiano y hizo que el cristianismo católico se convirtiese, mejor dicho, el cristianismo se convirtiese en la religión del imperio, él fue el que introdujo todas estas cosas que usted conoce hoy como fiestas, cosas paganas dentro del cristianismo. Entre ellas, por ejemplo, el concepto de la Trinidad. Se ha enseñado que es Constantino. Históricamente hablando, eso no se sostiene. Sí, tiene que ver con el periodo de cuando él era emperador, pero no tiene nada que ver con él haber impulsado esa agenda. La definición de Yeshua como parte de la deidad, en la forma en que se presenta en el Concilio de Nicea, tiene sus orígenes en una crisis que está ocurriendo en el cristianismo de ese entonces con respecto a la figura de Jesús. Había un grupo que decían que él era un profeta, él era el hijo de Dios, pero era un ser humano, y otros grupos decían que él era divino, y entonces se comenzó a definir de forma estricta la idea basada en los textos según ellos lo entendían. Pero esos temas para otro momento. Traigo esto porque usted habrá escuchado decir, y yo le digo usted porque yo estoy seguro de que sí, porque yo también pertenecí a ese mundo de alguna forma y escuché lo mismo. Usted habrá escuchado decir que el 25 de diciembre se convirtió en el día de nacimiento de Jesús porque los paganos adoraban el sol, y se cambió la fecha por Constantino para adorar a Jesús como el que nace el 25 de diciembre, aludiendo al solsticio, al sol invictus, como usted ha escuchado la historia por ahí, que este autor va a presentar esa idea dentro de este escrito. Pero ¿sabía usted que ese pensamiento con respecto a esa idea surge del cristianismo del oeste? Ese cristianismo que luego se convierte en el cristianismo romano, católico romano. Pero el cristianismo del este, que es el cristianismo de Egipto, el cristianismo de Etiopía, de Alejandría, tenía una fecha diferente. ¿Sabe usted que para ellos el 6 de enero era el día de nacimiento de Jesús? Incluso ellos le llamaban a ese día la Epifanía. Quiere decir que si usted va a dar por cierto de que el 25 de diciembre se tomó como la fecha porque era la cristianización de una fecha pagana, para poder sustentar la idea del 25 de diciembre, entonces tiene que intentar definir o explicar de forma racional cómo usted puede entonces acomodar la idea del 6 de enero de la Iglesia del Este con respecto al nacimiento de Jesús. Porque si esa es la forma de usted comprenderlo, o creer que así es, da por hecho que esa es la situación, que ellos cogieron el 25 de diciembre, que es una fecha pagana del solsticio, lo convirtieron en una fecha sagrada para colocar a la figura de Jesús dentro de esa fecha. Entonces tenemos que buscarle un origen racional al 6 de enero, porque la Iglesia del Este consideraba el 6 de enero como el día del nacimiento de Jesús. Ahora, vamos a comenzar con el escrito, para entonces ver la información que él nos presenta aquí, y usted llega a sus propias conclusiones con respecto a lo que vamos a estar leyendo. Comienza el escrito diciendo: el 25 de diciembre, cristianos de todo el mundo se reunirán para celebrar el nacimiento de Jesús. Villancicos alegres, liturgias especiales, regalos envueltos en brillantes colores, comida festiva, todo esto caracteriza la fiesta hoy, al menos en el hemisferio norte. Pero ¿cómo se originó el festival de Navidad? ¿Cómo se asoció el 25 de diciembre con el cumpleaños de Jesús?, pregunta el autor. La Biblia ofrece pocas pistas. Las celebraciones de la Natividad de Jesús no se menciona en los Evangelios ni en los Hechos de los Apóstoles. No se da la fecha, ni siquiera la época del año. La referencia bíblica a los pastores que cuidan sus rebaños por la noche cuando escuchan la noticia del nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 2 versículo 8, y lo voy a leer antes de continuar la cita de la lectura, dice: y había pastores en aquella región posando en campo abierto, guardando por turno la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Esa es la cita que él está tomando de Lucas 2.8. Continúa el autor diciendo: podría sugerir la temporada de partos de primavera, en el mes frío de diciembre. Por otra parte, las ovejas bien podrían haber sido acorraladas, dice el autor. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos instan a tener precaución al extraer un detalle tan preciso pero incidental de una narrativa cuyo enfoque es teológico más que calendárico.
dice el autor con respecto al texto de Lucas que él está citando. La evidencia extrabíblica del primer y segundo siglo es igualmente escasa. No se mencionan las celebraciones del nacimiento. La evidencia extrabíblica del primer y segundo siglo es igualmente escasa. No se mencionan las celebraciones del nacimiento en los escritos de los primeros escritores cristianos, como Ireneo, que vivió cerca del año 130 al año 200, Tertuliano, que vivió en el año 160 al 225 de la era común, Orígenes de Alejandría, que vivió cerca del año 165 al 264, llega incluso a burlarse, en este caso Orígenes de Alejandría, llega incluso a burlarse de las celebraciones romanas de aniversarios de nacimiento, descartándolas como prácticas paganas, una fuerte indicación de que el nacimiento de Jesús no estuvo marcado con festividades similares en ese lugar y momento. Voy a leer esta cita nuevamente porque es muy importante. Mira lo que le está diciendo. Orígenes, que data del tiempo de 165 al 264 de la era común, estamos hablando después de la destrucción del templo, llega incluso a burlarse de las celebraciones romanas de aniversarios de nacimiento. Los romanos tenían la costumbre de celebrar los nacimientos, los aniversarios de nacimiento, los famosos cumpleaños, por así decirlo en el lenguaje moderno. Y él dice, este autor dice que Orígenes las descarta como prácticas paganas. Y esto, para este autor, el profesor Andrew McGowan, esto para él es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es una señal clara de que el nacimiento de Jesús no estuvo marcado con festividades similares en ese lugar, en ese momento. Es decir, porque para esa época del tiempo de Orígenes no se celebraba el nacimiento de Jesús. Eso es una señal de acuerdo al autor. Por lo que sabemos, dice el autor, la Navidad no se celebraba en absoluto en ese momento. Esto contrasta fuertemente con las tradiciones muy tempranas que rodeaban los últimos días de Jesús. Cada uno de los 4 evangelios proporciona información detallada sobre el momento de la muerte de Jesús. Según Juan, Jesús es crucificado justo cuando se sacrifican los corderos pascuales. Esto habría ocurrido el día 14 del mes de hebreo de Nisán, justo antes de que comenzara la festividad judía al atardecer, considerado el comienzo del día 15 porque el calendario hebreo, para efectos de este autor, los días comienzan al atardecer. En Mateo, Marcos y Lucas, sin embargo, la última cena se lleva a cabo después de la puesta del sol, al comienzo del día 15. Jesús crucificado a la mañana siguiente, todavía el día 15. La Pascua, un desarrollo mucho anterior a la Navidad, fue simplemente la reinterpretación cristiana gradual de la Pascua en términos de la pasión de Jesús. Es decir, que los cristianos reinterpretaron el significado de Pesaj en la figura de Jesús de Nazaret. Su observancia podría incluso estar implícita en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, 7 al 8. Nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido crucificado, o sacrificado, mejor dicho. Por tanto, celebremos la fiesta, eso dice Pablo de Tarso. Ciertamente fue una fiesta distintiva cristiana a mediados del siglo II, después del Mesías, cuando el texto apócrifo, conocido como la Epístola a los Apóstoles, hace que Jesús se instruya a sus discípulos a hacer la conmemoración de su muerte, es decir, la Pascua. En otras palabras, para el siglo II, la Pascua se convirtió en la conmemoración de la muerte del Mesías, por la frase del Maestro que dice, haced esto en memoria de mí. El ministerio, los milagros, continúa el autor diciendo, la pasión y resurrección de Jesús fueron a menudo de mayor interés para los escritores cristianos del siglo I y principios del siglo II de la era común. Pero con el tiempo los orígenes de Jesús se volvían cada vez más preocupantes. Podemos comenzar a ver este cambio ya en el Nuevo Testamento. Los primeros escritos, Pablo y Marcos, no mencionan el nacimiento de Jesús, que incluso se dice que son los escritos más antiguos que existen con respecto a lo que usted conoce como el Nuevo Testamento. Los evangelios de Mateo y Lucas proporcionan relatos bien conocidos pero bastante diferentes del evento, aunque ninguno especifica una fecha. En el siglo II de la era común se relatan, mejor dicho, más detalles del nacimiento y la infancia de Jesús en escritos apócrifos conocidos como el Evangelio de la Infancia de Tomás y el Protoevangelio de Santiago. Estos textos proporcionan todo, desde los nombres de los abuelos de Jesús hasta los detalles de su educación, pero no la fecha de su nacimiento. Estamos hablando del siglo II. Escritos apócrifos hablan de la infancia de Yeshua, dice este autor, pero no hay por ningún lado fecha con respecto a su nacimiento. Continúa el autor diciendo,
Finalmente, alrededor del año 200 de la era común, un maestro cristiano en Egipto hace referencia a la fecha en que nació Jesús. Según Clemente de Alejandría, varios grupos cristianos habían propuesto varios días diferentes. Por sorprendente que parezca, Clemente no menciona el 25 de diciembre en absoluto. Clemente escribe: hay quienes han determinado no solo el año de nacimiento de nuestro Señor, sino también el día, y dicen que tuvo lugar en el año 28 de Augusto, y en el día 25 del mes egipcio Pacón, que es el 20 de mayo en nuestro calendario. Y tratando de su pasión con gran precisión, algunos dicen que tomó lugar en el año 16 de Tiberio, el 25 de Femenot, que es el calendario egipcio, que sería el 21 de marzo de nuestro calendario, y otros el 25 de Parmuti, el 21 de abril de nuestro calendario. Otros dicen el 19 de Parmuti, que es el 15 de abril, El Salvador sufrió. Más lejos, claramente, había una gran incertidumbre, pero también un interés considerable en fechar el nacimiento de Jesús a finales del siglo II. Sin embargo, en el siglo IV encontramos referencia a dos fechas que fueron ampliamente reconocidas y ahora también celebradas, como el cumpleaños de Jesús, el 25 de diciembre en el Imperio Romano Occidental, y el 6 de enero en el este, especialmente en Egipto y Asia Menor. La Iglesia armenia moderna continúa hasta el día de hoy celebrando la Natividad de Jesús el día 6 de enero, ese día que usted conoce como el Día de los Santos Reyes en América Latina. Ese día en la Iglesia armenia se conoce como el Día del Nacimiento de Jesús. Para la mayoría de los cristianos, sin embargo, prevalecería el 25 de diciembre, mientras que el 6 de enero finalmente se conoció como la fiesta de la Epifanía, que conmemora la llegada de los magos a Belén. El periodo intermedio se convirtió en la temporada navideña más tarde conocida como los 12 días de Navidad. Voy a leer este párrafo nuevamente porque su repetición es muy importante para lo que vamos a seguir leyendo. Dice: claramente había una gran incertidumbre ya para el siglo II, pero también un gran interés considerable con respecto a fechar el nacimiento de Jesús, dice el autor, a fines del siglo II. Sin embargo, en el siglo IV encontramos referencia a dos fechas que fueron ampliamente reconocidas y ahora también celebradas. Mire esto, en el IV siglo. No es hasta el IV siglo que comienza a hablarse de dos fechas particulares con respecto a la celebración del nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre en el Imperio Romano Occidental y el 6 de enero en el este, específicamente o especialmente en Egipto y Asia Menor. Asia Menor es lo que usted conoce hoy como Turquía, esa región del norte de Israel. La Iglesia armenia moderna continuó celebrando la Navidad el 6 de enero para la mayoría de los cristianos. Sin embargo, prevalecería el 25 de diciembre, mientras que el 6 de enero finalmente se conoció como la fecha de la Epifanía, que conmemora la llegada de los magos a Belén. El periodo intermedio, es decir, desde el día 25 hasta el día 6, se convirtió en la temporada navideña más tarde conocido como los 12 días de Navidad. Continuamos leyendo. La primera mención del 25 de diciembre, que como el cumpleaños de Jesús, proviene de un almanaque romano de mediados del siglo IV, que enumera las fechas de muerte de varios obispos y mártires cristianos. La primera fecha indicada, el 25 de diciembre, está marcada como Natus Christus en Bethlehem Judae. Cristo nació en Bethlehem de Judea. Aproximadamente en el año 400 de la era común, Agustín de Hipona menciona un grupo cristiano disidente local, se llamaban los donatistas, que aparentemente celebraron las fiestas navideñas el 25 de diciembre, pero se negaron a celebrar la Epifanía el 6 de enero, considerándola una innovación. Dado que el grupo donatista solo surgió durante la persecución de Diocleciano en el año 312 de la era común y luego permaneció obstinadamente apegado a las prácticas de ese momento en el tiempo, parecen representar una tradición cristiana norteafricana más antigua. En Oriente, el 6 de enero al principio no se asoció solo con los magos, sino con la historia de Navidad en su conjunto. Entonces, casi 300 años después del nacimiento de Jesús, finalmente encontramos personas observando su nacimiento a mediados del invierno. Pero ¿cómo se habían fijado las fechas del 25 de diciembre y el 6 de enero? Pregunta él.
Hoy en día existen dos teorías. Presta atención a lo que estamos leyendo. Estoy leyendo del autor. Hoy en día existen dos teorías extremadamente popular. La otra que se escucha con menos frecuencia, una extremadamente popular, y la otra se escucha con menos frecuencia fuera de los círculos académicos, aunque mucho más antigua. Es decir, que esta que no es tan popular es más antigua que la popular. Presta atención a eso. La teoría más publicada o publicitada sobre los orígenes de las fechas navideñas es que se tomó prestada de las celebraciones paganas. Esa es la que usted y yo hemos escuchado cuando estábamos en el cristianismo y comenzamos a escuchar sobre las raíces hebreas o el judaísmo mesiánico. Los romanos celebraron su festival Saturnalia de mediados de invierno a fines de diciembre. Los pueblos bárbaros del norte y oeste de Europa celebraban las vacaciones en épocas similares. Para colmo, en el año 274 de la Era Común, el emperador romano Aureliano estableció una fecha por el nacimiento del Sol Invictus, el Sol Invicto, el 25 de diciembre. Miren qué fecha, 274 de la Era Común. La Navidad, según el argumento, es realmente un derivado de esas fiestas solares paganas. Esa es la teoría más conocida. Según esta teoría, los primeros cristianos eligieron deliberadamente estas fechas para fomentar la difusión de la Navidad y el cristianismo en todo el mundo romano. Si la Navidad pareciera una festividad pagana, los paganos estarían más abiertos tanto a la festividad como al Dios cuyo nacimiento celebraba. A pesar de su popularidad hoy en día, esta teoría de los orígenes de la Navidad tiene sus problemas. No se encuentra ningún escrito cristiano antiguo, para empezar. Los autores cristianos de la época notan una conexión entre el solsticio y el nacimiento de Jesús. El padre de la iglesia, llamado Ambrosio, que es del año 339 al 397 de la Era Común, por ejemplo, describió a Cristo como el verdadero sol, que eclipsó a los dioses caídos del antiguo orden. Pero los primeros escritores cristianos nunca insinúan ninguna ingeniería calendrica reciente. Claramente no creen que la fecha haya sido elegida por la iglesia. Más bien ven la coincidencia como una señal providencial, como una prueba natural de que Dios ha elegido a Jesús sobre los dioses paganos falsos. Pero no es hasta el siglo XII, escuche bien, que encontramos la primera sugerencia de que la celebración del nacimiento de Jesús se estableció deliberadamente en el momento de las fiestas paganas. Una nota marginal en un manuscrito de los escritos del comentarista bíblico siriaco Dionysius Bar Silabi afirma que en la antigüedad la festividad navideña se cambió del 6 de enero al 25 de diciembre para que coincidiera con la festividad pagana del Sol Invictus. En los siglos XVIII y XIX, los eruditos bíblicos animados por el nuevo estudio de las religiones comparadas se aferraron a esta idea. Afirmaron que debido a que los primeros cristianos no sabían cuándo nació Jesús, simplemente asimilaron el festival pagano del solsticio para sus propósitos propios, reclamándolo como el momento del nacimiento del Mesías y celebrándolo en consecuencia. Estudiosos más recientes han demostrado que muchos de los adornos modernos de la festividad reflejan costumbres paganas que se tomaron prestadas mucho más tarde, cuando el cristianismo se expandió al norte y oeste de Europa. El árbol de la Navidad, por ejemplo, se ha relacionado con las prácticas druídicas de la Baja Edad Media. Esto solo ha animado a las audiencias modernas a asumir que la fecha también debe ser pagana. Sin embargo, hay problemas en esta teoría popular, que es la que todos conocemos, como reconocen muchos estudiosos. Lo más significativo es que la primera mención de una fecha para Navidad, cerca del año 200, y las primeras celebraciones que conocemos, cerca del año 250 al 300, se producen en un periodo en el que los cristianos no tomaban prestado mucho a las tradiciones paganas de un carácter tan obvio. Por supuesto. ¿Y por qué él cita esto? Ya vimos más arriba que él dice que Orígenes se burlaba de aquellos que establecían fechas para celebrar su nacimiento. ¿Ok? Continúa el autor diciendo: por supuesto, la creencia y la práctica cristiana no se formaron de forma aislada. Muchos elementos tempranos del culto cristiano, incluidas las comidas eucarísticas, las comidas en honor a los mártires y gran parte del arte funerario cristiano primitivo,
habría sido bastante comprensibles para los observadores paganos. Sin embargo, en los primeros siglos de la Era Común, la minoría cristiana perseguida estaba muy preocupada por distanciarse de las observancias religiosas paganas públicas más amplias, como los sacrificios, los juegos y las fiestas, que era lo que celebraban en ese entonces los paganos. Esto todavía era cierto hasta las violentas persecuciones de los cristianos llevadas a cabo por el emperador romano Diocleciano entre el año 303 y 212 de la Era Común. Esto cambiaría solo después de que Constantino se convirtiera al cristianismo. Desde mediados del siglo IV en adelante encontramos cristianos que deliberadamente adaptan y cristianizan las fiestas paganas. Un famoso proponente de esta práctica fue el Papa Gregorio el Grande, quien en una carta escrita en el 601 de la Era Común a un misionero cristiano en Gran Bretaña, recomendó que los templos paganos no fueran destruidos sino convertidos en iglesia, y que las festividades paganas se celebraran como fiesta de los mártires cristianos. En este punto tardío, la Navidad bien pudo haber adquirido algunos adornos paganos, pero no tenemos evidencia de que los cristianos adoptaran las fiestas paganas en el siglo III, momento en el que se establecieron las fechas para la Navidad. Por lo tanto, parece poco probable que la fecha se haya seleccionado simplemente porque correspondía con las fiestas solares paganas. La fiesta del 25 de diciembre parece haber existido antes del 312, al menos antes de Constantino y su conversión. Como hemos visto, los cristianos donatistas del norte de África parecieron haberlo conocido desde antes de esa época. A mediados y finales del siglo IV, los líderes de la Iglesia en el Imperio Oriental se preocuparon no por presentar una celebración del cumpleaños de Jesús, sino por agregar la fecha de diciembre a su celebración tradicional el 6 de enero. Hay otra forma de explicar los orígenes de Navidad el 25 de diciembre. Por extraño que parezca, dice el autor, la clave para fechar el nacimiento de Jesús puede estar en la fecha de la muerte de Jesús en la Pascua. Esta es la teoría muy poco conocida. Presta atención. Esta visión fue sugerida por primera vez al mundo moderno por el erudito francés Louis Duquesne a principios del siglo XX y desarrollada completamente por el estadounidense Thomas Daly en años más recientes. Pero ciertamente no fueron los primeros en notar una conexión entre la fecha tradicional de la muerte de Jesús y su nacimiento. Alrededor del año 200 de la Era Común, Tertuliano de Cartago informó el cálculo de que el 14 de Nisan, el día de la crucifixión según el Evangelio de Juan, en el año en que Jesús murió, esa fecha, conforme al cálculo Tertuliano de Cartago, era equivalente al 25 de marzo en el calendario romano solar. El 25 de marzo es, por supuesto, 9 meses antes del 25 de diciembre. Más tarde fue reconocida como la fiesta de la Anunciación, la conmemoración de la concepción de Jesús. Por tanto, se creía que Jesús había sido concebido y crucificado el mismo día del año. Exactamente 9 meses después nació Jesús, el 25 de diciembre. Voy a leer otra vez ese párrafo, que esa es la parte en la que usted no conoce. Usted conoce la famosa, que se celebra el 25 de diciembre porque los paganos adoptaron esa fecha por razón del culto al dios Sol y colocaron a Jesús. Esa es la famosa, la que todo el mundo conoce. Pero esta es muy interesante, se la presentó hoy también. Alrededor del año 200, dice el autor de la Era Común, Tertuliano de Cartago informó el cálculo de que el 14 de Nisan, el día de la crucifixión de Yeshua según el Evangelio de Juan, en el año en que Jesús murió, esta fecha era equivalente al 25 de marzo en el calendario romano solar. El 25 de marzo es, por supuesto, dice el autor, 9 meses antes del 25 de diciembre. Más tarde, esta fecha fue reconocida como la fiesta de la Anunciación, la conmemoración de la concepción de Jesús. En otras palabras, se creía que el mismo día que el Mesías murió fue el mismo día que se anunció su nacimiento, es decir, su concepción. Déjeme explicar eso. No que el Mesías y nació el 25 de marzo, sino que el Mesías Yeshua fue concebido ese día. Vamos a ver de dónde sale ese día. Muy interesante lo que él va a presentar. Mire esto. Por tanto, dice el autor, se creía que Jesús había sido concebido y crucificado el mismo día del año. Exactamente 9 meses después nació Yeshua, el 25 de diciembre. Este día aparece en un tratado anónimo cristiano titulado Sobre
solsticios y equinoccios, que parece provenir del norte de África del siglo IV. El tratado dice: por tanto, nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril del mes de marzo, 25 de marzo, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción. Mira qué interesante. Porque en ese día fue concebido en el mismo que sufrió. Basado en esto, el tratado fecha el nacimiento de Jesús en el solsticio de invierno. Agustín también está familiarizado con esta asociación. En Sobre la Trinidad, que es cerca del año 399 al 419, escribe: porque se cree que él, Jesús, fue concebido el 25 de marzo, día en el cual también sufrió. Así el vientre de la Virgen, en el que fue concebido, donde no engendró ninguno de los mortales, corresponde al sepulcro nuevo, en el que fue sepultado, en el que nunca fue puesto hombre, ni antes ni desde entonces, pero nació, según la tradición, el 25 de diciembre. También en Oriente, las fechas de la concepción y la muerte de Jesús estaban relacionadas. En otras palabras, este autor encuentra evidencia de cómo para el tiempo de esta discusión se entendía que el Mesías había sido concebido el mismo día de su muerte. Eso ya es muy interesante, y él encuentra también una relación a este pensamiento en el Oriente. Miren esta nota, dice: también en Oriente las fechas de la concepción y la muerte de Jesús estaban relacionadas. Pero en lugar de trabajar desde el 14 de Nisan en el calendario hebreo, los orientales usaron el 14 del primer mes de la primavera, Artemisio, en su calendario griego local, que equivale al 6 de abril para nosotros. El 6 de abril es, por supuesto, exactamente 9 meses antes del mes de enero, la fecha oriental de la Navidad. También en Oriente tenemos evidencia de que abril se asoció con la concepción y crucifixión de Jesús. El obispo Epifanio de Salamina escribe que el 6 de abril el Cordero fue encerrado en el seno sin mancha de la Santa Virgen, el que quitó y quita el sacrificio perpetuo por los pecados del mundo. Incluso hoy la Iglesia armenia celebra la Anunciación a principios de abril, el 7 y no el 6, y la Navidad el 6 de enero. Por tanto, tenemos cristianos en dos partes del mundo que calculan el nacimiento de Jesús sobre la base de que su muerte y concepción tuvieron lugar el mismo día, 25 de marzo o 6 de abril. Y obtuvieron dos resultados cercanos pero en diferentes fechas, el 25 de diciembre y el 6 de enero. Amigos, esta es la parte más racional que yo puedo encontrarle a por qué un grupo celebra el nacimiento el 25 y otro celebra el nacimiento el día 6. Porque como le dije al principio, antes de leer este escrito, muy bien usted podría decirme que el 25 de diciembre se convirtió en la fecha del nacimiento de Jesús para el Imperio Romano, el Imperio Cristiano Romano, porque se adoptó como parte de la celebración del Sol Invictus. Pero ¿cómo usted entonces pudiese relacionar o evidenciar o reconciliar el que otros grupos celebraran el nacimiento el día 6? ¿Cómo llegaron al día 6? ¿Por casualidad? No me gusta el 25, voy a escoger el 6. Eso no me hace ningún sentido. Un verdadero investigador que hace un análisis correcto de la información que se encuentra no llega a conclusiones a base de especulación, sino que comienza a analizar el porqué de las cosas a partir del tiempo cuando comienza a hablarse de ello, para poder presentar una información con fundamento y con sentido. ¿Ok? Así que mire, voy a continuar leyendo esto. Me parece, yo espero que hasta aquí estos primeros 35 minutos del programa, usted está encontrando información valiosa que le va a dar a usted shalom con respecto a esta fecha y cómo tratarla a usted luego de que al final yo le dé mi punto de vista y usted tome la decisión que usted quiera. Dice el texto, este escrito del profesor Andrew: conectar la concepción de Jesús y la muerte de esta manera ciertamente parecerá extraño para los lectores modernos, pero refleja entendimientos antiguos y medievales de que toda la salvación está unida. Una de las expresiones más conmovedoras de esta creencia se encuentra en el arte cristiano. En numerosas pinturas de la Anunciación del ángel a María, en el momento de la concepción de Jesús se muestra al niño Jesús deslizándose desde el cielo sobre o con una pequeña cruz.
un recordatorio visual de que la concepción trae la promesa de salvación a través de la muerte de Jesús. La noción de que la creación y la redención deben ocurrir, y acabo de encontrar aquí que se acaba de ir el internet, aquí, sí, muy interesante. Déjenme ver qué pasó aquí. Tenemos una notificación de que se ha ido el internet, pero se está grabando. Vamos a continuar. Dice: conectar la concepción de Jesús y la muerte. Bueno, esa parte de la ley. Dice: la noción de que la creación y la redención deben ocurrir en la misma época del año también se refleja en la antigua tradición judía. Repito, estoy leyendo del autor. La noción de que la creación y la redención deben ocurrir en la misma época del año también se refleja en la tradición antigua judía, registrada en el Talmud. El Talmud de Babilonia conserva una disputa entre dos rabinos de principio del siglo II de la era común, que comparten este punto de vista pero no están de acuerdo con la fecha. Rabbi Eliezer afirma: en Nisan fue creado el mundo, en Nisan nacieron los patriarcas y en la Pascua nació Isaac. Y en Nisan ellos, nuestros antepasados, serán redimidos en el futuro. Otro rabino, Yoshua, fecha estos mismos eventos al mes siguiente, en el siguiente mes, Tishri. Por lo tanto, las fechas de Navidad y Epifanía bien pueden haber resultado de la reflexión teológica cristianas sobre tales cronologías. Jesús había sido concebido en la misma fecha que él murió y 9 meses después nació. Al final nos quedamos con una pregunta, dice el autor. ¿Cómo se convirtió el 25 de diciembre en la Navidad? No podemos estar completamente seguros. Los elementos de la fiesta, que se desarrollaron desde el siglo IV hasta los tiempos modernos, pueden muy bien derivar de tradiciones paganas. Sin embargo, la fecha real podría derivar más del judaísmo, de la muerte de Jesús en la Pascua y de la noción rabínica de que se podían esperar grandes cosas, una y otra vez, en la misma época del año, que del paganismo. Por otra parte, en esta noción de ciclos y el regreso de la redención de Dios, quizás también estemos tocando algo que los romanos paganos celebraron, el Sol Invictus, y muchos otros pueblos de entonces también habrían entendido y reivindicado como propio. Y ahí termina el escrito del profesor, un escrito muy interesante, y considero que debemos analizarlo, que debemos pensar más allá de lo que hemos escuchado, porque según lo que él presenta, no tenemos evidencia de que los antiguos cristianos antes del siglo IV celebrasen el nacimiento de Jesús. No tenemos evidencia de los apóstoles marcando la fecha del nacimiento del Mesías, y nos presenta evidencia de cuándo comienza a hablarse de los nacimientos. Y hay un detalle bien interesante que quería compartir con ustedes sobre esa nota, y es que cuando la vida y obra del maestro de Nazaret comienza a ampliarse en el mundo gentil, es que comienza a hablarse del nacimiento, de la fecha de su nacimiento. Y esto porque en el mundo gentil de ese entonces, escuche bien, y lo que le voy a decir ahora no es para que ahora usted comienza a tomar medidas radicales y comienza a decir: yo no voy a hacer más esto porque esto es pagano. En el mundo gentil de aquel entonces, los nacimientos eran muy importantes, y figuras muy importantes de ellos, de los gentiles, se conmemoraban sus natalicios. Incluso lo tenemos todavía eso en el día de hoy. Por ejemplo, en Puerto Rico se celebra el natalicio de Barbosa, se celebra el natalicio de Muñoz Marín, se celebran diversos natalicios como recordatorio de esas personas importantes que marcaron el trayecto de la vida y historia y obra de la nación que está en relación. Y esto también pertenece al mundo gentil de aquel entonces, donde se acostumbraba a conmemorar fechas importantes de natalicio de personas importantes
en la vida de los pueblos. Y muy probablemente a partir de la promulgación del Evangelio a los gentiles es que llega esa preocupación de parte de los conversos gentiles en establecer una fecha para el nacimiento de Jesús como parte de la devoción de ellos a la figura del Mesías. Y muy probablemente eso hizo que ellos llegaran a esas conclusiones. No estamos diciendo cuál de las dos es cierta, si es que se adoptó el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús por razón del solsticio de invierno, que muy probablemente haya sido, pero entonces nos trae un problema esa pensar de forma aislada con respecto a esto, porque entonces ¿dónde colocaríamos la tradición de los armenios con respecto al nacimiento de Jesús el 6 de enero? Tiene que haber un punto de origen para que ambos llegasen a esa fecha. Y el autor presenta una segunda teoría que me parece bastante racional, no necesariamente tiene que ser así, pero él muestra que la idea tiene origen en el pensamiento judío, porque en el pensamiento judío se habla del mismo día ocurrir cosas importantes. El mismo día nacieron los patriarcas, el mismo día será la redención, y etcétera, etcétera, con respecto a la cita del Talmud, que a mi parecer podría ser aceptada esa segunda idea. Ciertamente cuando lees los evangelios no vas a encontrar de ninguna forma clave alguna con respecto al nacimiento del Mesías. Y con esto le quiero decir que, porque lo sé, que usted también ha vivido, ha escuchado esas enseñanzas, porque yo también las escuché. Sé que usted en algún momento habrá escuchado que el Mesías nació en Sukkot. Incluso hay enseñanzas muy famosas que hablan del nacimiento de Jesús en Sukkot. Porque, por ejemplo, toman textos aislados de Juan, tabernaculizó, y esa palabra tiene que ver con relacionamos la palabra en español, tabernaculizó, tabernáculo, ¿no? Pues entonces tiene que ver con la fiesta de tabernáculo. Sin embargo, la palabra tabernaculizó en griego es la misma, apunta a la palabra hebrea shahan, que significa morar. Y por consiguiente, lo que está diciendo el autor ahí en ese evangelio es que la palabra divina moró en medio de nosotros a través del Mesías Yeshua, cuando el Mesías se encarnó, se realizó en el mundo físico. El libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 2, que habla del nacimiento de Jesús, se toma de forma aislada ese texto para hablar de cómo estaba el Mesías en un pesebre, como una evidencia clara de que ese pesebre era una azúcar, que no podía ser un pesebre, y de ahí nace esa idea de que Yeshua nació en Sukkot. Pero el mismo texto de Juan desmiente esa idea, porque la escritura en Deuteronomio dice que el pueblo tenía que presentarse 3 veces al año, en Éxodo y Deuteronomio, en el lugar donde el Eterno escoja poner su nombre, para presentarse en las fechas señaladas. Y la escritura, la historia bíblica nos dice que el lugar que el Eterno escoge para hacer morar su nombre es Jerusalén, la ciudad santa. Por consiguiente, el pueblo tenía que ir 3 veces al año a Jerusalén para presentarse en las fechas señaladas. El texto de Lucas dice que este censo está ocurriendo tiempo antes del nacimiento de Jesús. Vamos a leer el texto para ir más claro. Dice: en aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte del César, de nombre Augusto, para que toda la tierra habitada fuera empadronada. El primer censo ocurrió siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos a registrarse cada uno a su ciudad, es decir, que cada uno tenía que ir a la ciudad de su origen. José subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Esto es interesante porque aquí lo que está Lucas presentándonos es que a una vez que el César está ordenando un censo, está el Eterno detrás de la cortina moviendo todo para que se cumpla la profecía bíblica que el Mesías tenía que nacer en Betlehem Efrata, la ciudad de David. Y esto es lo que está pasando aquí. Dice el texto: para ser inscrito junto a Miriam, su esposa, la cual estaba encinta.
Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Es decir, que ellos se acomodaron en esa área, lo que se llama un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el lugar donde ellos fueron. Así que no hay ninguna relación en Lucas, que ninguna palabra, ninguna idea que nos pueda apuntar a que el Mesías nació en Sucot. Lo que me parece muy interesante, y eso es algo que deberíamos investigar, es cuando los César acostumbraban a convocar censo. Si lo hacían al principio de año, si lo hacían al final del año, si lo hacían a mediados de año, y basado en cuando los César acostumbraban a ordenar los censos, podíamos entonces relacionar un poco el periodo o la época del año que probablemente pudo haber ocurrido este censo. Esto no de ninguna forma nos puede llevar a nosotros a llegar a conclusiones absolutas de cuándo nació el Mesías, pero son cosas que podemos tomar en consideración como parte de nuestra investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Para aprovechar los minutos que me quedan del programa. Ciertamente, amigos, no sabemos, ni desde el punto de vista de las raíces hebreas, basado en la información que presentan los textos, no tenemos forma alguna de saber en qué periodo del año nació el Mesías. Se puede especular, sonarían enseñanzas muy bonitas, y las podríamos hebraizar para darle un sentido kosher, pero no se sostiene por la evidencia que está dentro de los textos. También la evidencia histórica, un detalle muy importante tomar en consideración. Cuando usted quiere estudiar las prácticas del cristianismo, para saber si estas son o no son paganas, debe usted hacer una investigación seria de la información que existe con respecto al periodo del desarrollo del cristianismo como usted lo conoce hoy. Usted no puede llegar a juzgar fechas de la forma que usted lo percibe sin hacer una investigación seria. Un verdadero maestro tiene que ser responsable en la información que presenta, y por eso es que nosotros en Etz Chaim hemos tomado grandes giros con respecto a ciertas posturas que teníamos, basándonos en la importancia de presentar enseñanzas con fundamentos que se puedan probar. ¿Ok? Así que, con respecto a la fecha de nacimiento de Yeshua en Sukkot, no se sostiene por la evidencia bíblica. Con respecto al 25 al 6 de diciembre, al 6 de enero, tengo que decir que no podemos dar ni por cierto ni por falso que esté vinculado al solsticio. Sí me lleva a la pregunta de si es el 25 de diciembre la fecha adoptada por razón del sol invictus, entonces cómo acomodamos o cómo podemos darle sentido racional al 6 de diciembre, que es la observancia del cristianismo del Oriente, el cristianismo de Egipto, el cristianismo de los griegos, es decir, el cristianismo de Asia Menor, que es el cristianismo armenio, que no es el que venció en la contienda con respecto a la idea del Mesías, si eso no es divino, o si es la segunda persona de la Trinidad o no. Y con esto que le presenté de este profesor, podemos dejar base fundamental, interesante y valiosa, que nos ayuda a nosotros a tener paz con respecto a estas cosas. Hablaba yo en días pasados con unas personas que conozco, admiro y son parte de mi familia. Le decía: ahora que tú sabes que en ningún lado de la Escritura ordena o da a entender que Jesús nació el 25 de diciembre, tú pues tienes una responsabilidad en tus manos de decidir si vas a continuar celebrando lo que tú desconocías o dejar de celebrarlo porque ahora sabes la verdad. La decisión es de cada uno de ustedes. Se va a perder la persona, Dios va a condenar al infierno una de las naciones porque celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No, amigo. ¿Está la persona realmente celebrando el Día del Sol? No, amigo. Eso no es cierto. Incluso un rabino que murió creyendo que Yeshua era el Mesías, era ortodoxo, murió solo, lo rechazaron a él, lo abandonaron porque pensaron que había abandonado la fe de su pueblo. Le preguntaron con respecto al nacimiento de Jesús
y la celebración de los cristianos del 25 de diciembre. Estamos hablando de un periodo hace muchos años atrás, no estamos hablando de un tiempo reciente. Y le dijeron: Rabino, ¿qué usted opina con respecto a que los gentiles cristianos celebren el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús? Y le voy a decir las palabras de este rabino, según les recuerdo, en el libro que leí sobre su vida. Él dice: ¿están celebrando el nacimiento de nuestro Mashiach? Y ellos respondieron: sí. Pues que lo sigan haciendo. Y esa respuesta de él, muy sabia de su parte, me llamó muchísimo la atención, porque nosotros diríamos: pero es que es una fecha pagana. Pero mira lo que él está viendo. Están recordando la promesa de Hashem, la aparición del Mesías. Yo, de mi parte, de forma personal, yo no celebro el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Yeshua, yo sé que nació, cuándo nació, no lo sé. Para mí no es importante el día en que nació. Para mí es importante, lo importante es saber que Él apareció, como dijeron los profetas que aparecería. Él hizo lo que el Eterno le encomendó, porque hasta en el Evangelio de Juan encontramos que Él dice: Padre, he acabado la obra que me encomendaste. Devuélveme al lugar donde yo estaba contigo, desde el principio, desde los tiempos de la eternidad. Y entender eso, saber eso, para mí es más que suficiente. Me da paz y me devuelve al alma la alegría de saber de que Mashiach vino para que nosotros podamos continuar viviendo en este mundo, conociendo al Creador y esperando la redención. Y que Él regresará. ¿Cuándo regresará? ¿Cuándo es la fecha de su regreso? No lo sé. ¿Qué me queda a mí? Prepararme todos los días para que cuando Él regrese no me encuentre haciendo cosas que termine en vergüenza. Este es mi comentario con respecto al nacimiento de Jesús. Quiero que Hashem, que ustedes puedan entender estas cosas, seamos maduros y no juzguemos a aquellos que no saben. Porque en un momento usted no lo sabía, y aún en su ignorancia, Hashem estaba con usted, está con usted, y lo guardaba y lo cuidaba. Como todo niño que no sabe, que está aprendiendo. Y una vez que lo sabe, por favor, no coja el látigo de la justicia para herir entonces a los que no lo saben. Llegará el día que el Mesías aparecerá y todos conocerán como fuimos conocidos. Como dice Pablo de Tarso en una de sus cartas, le voy a buscar para entonces terminar nuestro programa de hoy con esta lectura de Pablo de Tarso, que sería valioso sus palabras en este tiempo para relacionarlo con lo que estamos aprendiendo. Dice Shaul de Tarso: interesante, el texto siempre lo cito, siempre lo veo, y hoy se me perdió, pero los que me conocen saben que eso me pasa naturalmente, yo no me sé la Biblia de memoria, así que hacemos lo posible. En 1 Corintios 13, Shaul de Tarso dice: si yo hablara en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, y no tuviera amor, de nada me sirve. Es decir, si vivo en ascetismo y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia. Y esta palabra, no toma en cuenta el mal, yo le llamaría no toma en cuenta la ignorancia, porque muchos, para lo que nosotros es mal, es ignorancia de aquellos que lo practican. No se alegra en la justicia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, cuando era como niño, cuando no sabía, como los niños chiquitos, como mi nena chiquita que tiene 3 años, casi 4, y no sabe las cosas que yo sé, las cosas que hace, las hace en su inocencia. No sabía. Pero una vez que madura, déjalo de niño y comienza a comportarte como una persona madura. Si usted sabe estas cosas, compórtate como una persona madura y no hieras al niño en tu conocimiento. Entonces dice Saulo de Tarso, porque ahora aún vemos mediante espejos veladamente, pero entonces cara a cara. Bien interesante. Ahora todo lo vemos un poco borroso. No podemos percibir la claridad de todas las cosas. Pero puede llegar un momento que vamos a ver cara a cara, es decir, que vamos a ver todo clarito. Ahora en parte conozco, pero entonces conoceré plenamente, conforme fui conocido. Esto es interesante de parte de Shaul. ¿Por qué? Porque Shaul está diciendo que así tal como me conoce el Creador a mí, yo conoceré. Habla de la amplitud de la realidad, cómo se va a abrir entre nuestros ojos y nos vamos a dar cuenta de que realmente no lo sabíamos todo. Y mira la exhortación de Shaul. Y ahora permanezcan en la emuná, en la fe, en la esperanza y el amor. De estos tres, el amor es el mayor de ellos. Amigos, ¿por qué el amor es el mayor de ellos? Porque es el sentido de esa palabra, la ahabá, la entrega sin mirar perfecciones o imperfecciones, lo que mantiene viva la esperanza, lo que le da fuerza a la fe. Si nosotros morimos en esa parte, todo lo demás se derrumba. Quiera Hashem que el comentario de hoy ha sido edificante, importante para usted, y usted pueda pasar a la próxima etapa de esta escalera de la madurez que estamos todos buscando en el Mesías, y a la misma vez ayudar a los niños a conservar el camino bueno. Le hago Yosef, director de Jaim. Me despido hasta la próxima. Shalom.